Y a veces, incluso en la salud, la realidad supera la ficción. No me quieren entregar mis medicamentos, yo tengo que poner primero el requerimiento frente a la EPS. Y por otro lado tenemos otro mecanismo, que es un mecanismo judicial, que es la acción de tutela. En 10 días hábiles va a resolver ese problema jurídico y va a obligar a la EPS y al dispensario a que te entreguen los medicamentos que te hacen falta. Sino que cuando ya son casos muy extremos de obesidad, por ejemplo, existe la posibilidad de acceder a procedimientos quirúrgicos. La mamoplastia reductora, sí, que es esta cirugía por medio de la cual se pretende reducir el busto, que este tipo de procedimientos se tienen que llevar a cabo y la EPS está llamado a cubrirlos. Hola, hola, bienvenidos a Lo Legal, el podcast de G Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti, pero además ponemos a tu disposición diferentes temas y conocimiento para que no se vulneren sus derechos. Hoy nos acompaña nuestro abogado Sebastián Angulo porque hablaremos de las EPS, de la salud. Sebastián, bienvenido a Lo Legal, muchísimas gracias por estar en este espacio. Vale, con muchísimo gusto, Mil, muy agradecido de compartir ese espacio y esperando que podamos tener la mejor información para quienes nos escuchan y nos ven por redes sociales. Bueno, Cami, les hacía ya una antesala de lo que vamos a estar hablando el día de hoy y es el tema de las EPS. Últimamente hay demasiada controversia porque a las personas no le entregan los medicamentos, no les autorizan los procesos que necesitan pues para su salud. Empecemos hablando qué hacer si yo voy, me asignan una serie de medicamentos pero no me lo entregan. Bueno, en este caso tenemos que identificar primero qué medicamentos son. Para eso tenemos que entender que nuestro sistema de salud está diseñado para que podamos priorizar la atención de determinados aspectos de la salud o determinadas enfermedades, ¿sí? Sin embargo, dentro del sistema de salud está planteado que todas aquellas personas que tengan inscripción dentro de un EPS, sea dentro del régimen subsidiado o dentro del régimen contributivo, tienen acceso a que les entreguen sus medicamentos. ¿Por medio de quiénes? De los dispensarios que determinen las EPS. Esto es muy importante porque en caso de que a mí un dispensario, que es un prestador del EPS, no me quiere entregar mis medicamentos, yo tengo que poner primero el requerimiento frente a la EPS informando esta novedad. Y si definitivamente yo veo que el EPS tampoco hace nada, pues yo voy a tener una gama de instrumentos jurídicos para proteger este derecho fundamental que yo tengo. En esencia, ¿cuáles son? La Superintendencia de Salud, que tiene una finalidad que es vigilar la prestación del servicio, bien sea por las EPS, por las clínicas hospitales e incluso de los dispensarios. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que ellos van a encargarse de investigar y sancionar en caso de que las EPS incumplan con este deber. Por otro lado, tenemos otro mecanismo que es un mecanismo judicial, que es la acción de tutela. La acción de tutela nos va a servir para nosotros decirle a un juez de la República: mire, señor juez, yo tengo derecho a la salud, yo tengo derecho a los medicamentos, yo tengo derecho a la continuidad en la prestación de mis servicios de salud y debido al dispensario y a la EPS no he podido acceder a esos medicamentos. Entonces un juez de tutela en 10 días hábiles va a resolver ese problema jurídico y va a obligar a la EPS y al dispensario a que te entreguen los medicamentos que te hacen falta. En caso de que tú incluso pongas la acción de tutela y no te respondan, existen instrumentos como el incidente de desacato que pueden mandar incluso de arresto al representante legal del EPS o del dispensario en su defecto. Cami, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para yo empezar estos procesos, ya sea por la superintendencia de salud o erradicar el tema de la tutela? Supongamos, hoy 1 de diciembre me asignaron unos medicamentos, me formularon unos medicamentos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para yo decir definitivamente esto no va a salir y empiezo a erradicar estos procesos? Bueno, en principio, si yo voy a un dispensario y en el dispensario me dicen a mí: venga, es que nosotros no tenemos ese medicamento, ellos le tienen que entregar a usted una anotación donde dice que el medicamento no está y ellos tienen el deber de máximo 2 días hábiles hacerle llegar a usted a su casa el medicamento que usted necesita. Si a usted no se le entrega en esos días hábiles siguientes, usted con esa anotación que le dieron en el dispensario donde dice que no le van a entregar el medicamento porque no lo hay, y adicionalmente con la orden médica y con la historia clínica, usted va a poder solicitar la acción de tutela para hacerlo. Es decir, en teoría usted tiene 5 días para poder interponer la acción de tutela o la queja con la Superintendencia de Salud. Ahora, es bien importante tener en cuenta que si, por ejemplo, yo tomo la decisión de poner estas acciones, tengo que asesorarme muy bien de qué es lo que le voy a pedir a la EPS, porque si yo tengo, por ejemplo, una enfermedad oncológica,
a mí la EPS no me puede transmitir esas cargas administrativas, sino que lo tiene que hacer la misma EPS para evitar que yo vaya a ver afectada mi salud en mayor medida. Para mí, hay algunas cosas que en la vida no dan espera: el hambre y la salud. Si yo me enfermo, yo no puedo esperar a que me digan, bueno, de pronto entre 10 días, 15 días, 20 días, de pronto si llegan los medicamentos se los entregamos. La salud no espera. Listo, yo voy al dispensario, me dicen, no, venga, no hay el medicamento que usted requiere. Yo no puedo esperar los 5 días, yo no puedo esperar los 10 días porque tranquilamente, Dios no lo quiera, en ese lapso pues puedo perder la vida si de pronto es una enfermedad muy grave. Resulta que entonces por mi necesidad yo voy, hago un esfuerzo, saco los recursos de pronto desde donde no los tengo para comprar el medicamento de pronto en alguna farmacia privada o por otros medios. Ya compré ese medicamento. ¿Quién me responde entonces por ese gasto que es obligación de la EPS? Porque sea contribuyente, sea beneficiario, sea lo que sea, pues la EPS tiene una obligación conmigo. Listo, perfecto. Para responderte esa pregunta, primero tenemos que estudiar cómo funciona nuestro sistema de salud en Colombia. El sistema de salud funciona con tres grandes entidades. Las EPS, que se van a encargar de pagar los servicios de salud, sí, que son las aseguradoras que pagan los servicios de salud. Las IPS y dispensarios, que son aquellos que prestan de forma directa el servicio de salud. Y finalmente vamos a encontrar que el Estado se vuelve también un garante a la prestación de estos servicios. Cuando yo no cuento con la entrega de los medicamentos a tiempo y es un caso de vida o muerte, yo lo primero que tengo que hacer es agotar las vías ordinarias. ¿Qué son qué? Que son ir a los dispensarios o IPS autorizadas para que me entreguen los medicamentos. Pero si esto no es posible, yo debo solicitar lo que ya les había comentado, esta constancia de desabastecimiento o de que no me van a entregar los medicamentos porque no lo hay. Y con este documento yo voy a una farmacia. En la farmacia solicito que me entreguen por favor una factura de ese medicamento que yo estoy comprando a mi nombre, y con ese documento, la historia clínica, la orden médica y adicionalmente el comprobante de pago y el recibo de pago, yo voy a poder dirigirme a la EPS para que la EPS, como aseguradora, como la que tiene que pagar esos servicios de salud, me retorne el dinero. Sebas, ¿cuánto tiempo? O sea, si yo radico esos 3 documentos que nos mencionas, ¿cuánto tiempo me reintegrarían ese saldo? Listo. La EPS tiene un término de 15 días hábiles porque eso se entiende dentro del derecho a la petición, ¿sí? No obstante, en caso de que a mí no me lleguen a contestar esa petición o me lleguen a decir de que efectivamente ellos no cuentan con los recursos o no son los documentos adecuados, pues yo puedo interponer una acción de tutela para solicitarles a ellos que me contesten la petición en debido tiempo. Pero ellos tienen un plazo de 15 días para darme respuesta si me van a entregar el pago de los medicamentos o si no me van a entregar el pago de los medicamentos. Posteriormente, ya uno puede iniciar otro tipo de acciones civiles un poco más complejas con la finalidad de cobrar ese dinero que yo tuve que pagar por los servicios de salud. Y es que recuerden que las EPS no pagan los servicios de salud de gratis. Uno mes a mes está cotizando al sistema de seguridad social y es como si uno tuviera una aseguradora con unas condiciones muy precisas. Entonces ellos tienen esa obligación de pagar los servicios de salud que uno está adquiriendo debido a la salud que uno tiene. Incluso si ustedes están en el régimen subsidiado, deben tener bien en cuenta que esos servicios que ustedes les ofrecen no son gratuitos. Esos servicios los está pagando el Estado y la administración de unos rubros que ellos tienen para que las EPS presten estos servicios. Por otra parte, listo. Yo creo que en el tema de los medicamentos, si en ese momento tuviéramos personas en directo, puede que hayan demasiadas preguntas, muchos casos, de pronto en algunas situaciones se vulneran más los derechos que otros. Claramente hay algunas personas que tienen algún compañero, compañera, hijo o hija, algún familiar que efectivamente les ayuda a hacer todas esas diligencias, pero en otros casos no, hay personas que se enferman y solas deben hacer todo ese proceso. Me pongo en los zapatos, en la situación de alguna persona que tenga alguna situación delicada de salud y sea ella misma la que tenga que ir a hacer todo ese proceso en los dispensarios y cuando llega no haya esta atención. Para todas las personas desde G Legal, pues nos ofrecemos nuestras condolencias y nuestro acompañamiento si en algún momento requieren algún tipo de asesoría y acompañamiento para este tipo de procesos. Por otra parte, además de los medicamentos, también hay una situación bastante recurrente, se podría decir, y es el tema de las autorizaciones para ciertos procesos médicos.
¿Cuáles son las responsabilidades de las EPS y hasta qué punto están obligadas a realizar diferentes procesos médicos que muchas veces también terminan siendo un poco estéticos por salud o por bienestar de la persona? Bueno, en ese caso hay varias situaciones bien particulares que ha cubrido incluso la jurisprudencia y algunas sentencias de los jueces en Colombia alrededor de este derecho fundamental a la salud. Y es que la salud es un derecho fundamental y las encargadas de hacer cumplir ese derecho fundamental son las EPS. Y a veces, incluso en la salud, la realidad supera la ficción. Y hay muchos contextos de nuestra vida donde hay situaciones de salud que nos están diciendo constantemente eso no hace parte del plan de beneficios en salud, sino que como no hacen parte de este listado de enfermedades o tratamientos que nosotros comúnmente conocemos, pues las EPS quieren escudarse con que no cubren estos servicios, con que no cubren esos procedimientos. No obstante, como la salud y la vida dependen de que se practiquen este tipo de cosas y este tipo de procedimientos, pues entonces las EPS están obligadas a cumplirlo. Por ejemplo, muy poca gente sabe que si uno tiene una situación de obesidad, uno tiene el derecho a acudir al médico, de acudir a la EPS para que me brinden un tratamiento para adelgazar o para bajar de peso, ¿sí? Porque es que nosotros hemos visto que el tema de la salud, que el tema de la obesidad no es un tema de una persona que se encuentre subida de peso y es un tema solamente estético, sino que la obesidad termina volviéndose una de las causales de defunción o de muerte más comunes en la vida y de mayor cantidad de comorbilidades dentro de nuestros contextos y nuestros sistemas por la falta de una correcta alimentación. Sebas, perdón interrumpirte, ahí dentro de esos procesos, dependiendo de los casos, ¿entraría el bypass? En esos casos toca revisar muy concretamente qué procesos son, ¿sí? En esta ley 1355 que les voy a comentar, que es todo lo que tiene que ver con la obesidad, por ejemplo, esta ley trata sobre los procedimientos y tratamientos que se le tienen que llevar a cabo a una persona que tenga una situación de salud muy compleja. En esos casos nosotros podemos estar hablando no solamente de citas con nutrición y psicología para poder bajar de peso, incluso medicación, sino que cuando ya son casos muy extremos de obesidad, por ejemplo, existe la posibilidad de acceder a procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, lo que llaman el balón gástrico, capaz del bypass, pero eso depende del tratamiento específico que haya determinado el médico tratante para esta persona. Hay otros procesos, Cami, como por ejemplo, en el caso de algunas mujeres, tienen el busto muy grande, ¿sí? Eso ocasiona ciertos dolores y afecciones en la espalda. Para estas personas que creen de que el único mecanismo es realizarse una cirugía estética de forma particular, también tiene la opción de radicar alguna solicitud por medio de la EPS para que se le haga la reducción de los senos y por ende esto mejore el tema de la espalda. Claro que sí, en este caso eso es una discusión que se ha desarrollado muchísimo en la Corte Constitucional por medio de acciones de tutela que las personas han presentado. Sí, la mamoplastia reductora, sí, que es esta cirugía por medio de la cual se pretende reducir el busto, no es solamente un tema estético, que es por donde de pronto muchas EPS han querido volcar esta discusión con la finalidad, exactamente, con la finalidad de no pagar estos procedimientos. Sin embargo, se ha demostrado en muchas ocasiones que esta situación de salud pues, puede afectar en gran medida la columna y otras partes del cuerpo. Por lo que la Corte Constitucional ya ha determinado en varias sentencias de que este tipo de procedimientos se tienen que llevar a cabo y la EPS está llamado a cubrirlos, ¿sí? Porque si bien puede que no haga parte del plan de beneficios en salud, el hecho de que una persona no sea tratada a tiempo de sus situaciones de salud, pues más adelante va a generar afectaciones que capaz sí estén incluidas en el plan de beneficios de salud e incluso le van a salir más costosos en su tratamiento a la EPS. Por eso es que ellos deben de forma preventiva hacer los procedimientos necesarios para evitar mayores afectaciones. Y ya por último, reitero, pueden haber muchísimos casos que por desconocimiento no creamos de que la EPS no debe cubrir y sí debe cubrir, pero pues se deben de revisar con lupa y cada caso. Sin embargo, la última situación, Cami, es el tema del cambio de género para las personas que desean realizar su cambio en su aparato reproductor natural. Bueno, para estos casos toca revisar cada situación con lupa. ¿Sí? Hay unos procedimientos y hay unos momentos en donde las EPS sí tienden a intervenir, pero esto hay que revisarlo y en la gran mayoría de casos lastimosamente toca acudir a la acción de tutela, porque son varios derechos fundamentales a la identidad, el derecho fundamental a la vida, el derecho fundamental a la salud mental que interconectan para que una persona pueda efectivamente llegar a tener un tratamiento en ese tipo de contextos. Pero entonces, si es el caso, toca estudiarlo con lupa, toca revisar de pronto qué elementos hay, qué elementos no hay y cómo lograr fundamentárselo al EPS.
EPS para que el EPS logre cubrir ese tipo de procedimientos. Pero entonces tenemos que revisarlo y tenemos que revisar específicamente su conexión con el derecho a la salud y la vida. Bueno, reiteramos que si ustedes están presentando cualquier tipo de situación, que tengan dudas, preguntas, inquietudes, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que tal vez la EPS sí lo debe cubrir? ¿Será que efectivamente puedo acceder a este tratamiento y no debo realizar esta inversión económica porque la EPS tiene la obligación para conmigo de acuerdo a si cotizo, de acuerdo a si soy otro tipo de régimen? Pues aquí estamos nosotros en G-Legal dispuestos y disponibles para analizar cualquier tipo de caso e encontrar cualquier tipo de solución pues que a ustedes les beneficie mayormente. Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, con muchísimo gusto Mil y muy gustoso de volveros a acompañar en nuevos espacios. Si ustedes que nos ven desde cualquier parte de Colombia o incluso desde el mundo tienen algún tipo de situación que consideren o necesiten ser revisada, nos pueden contactar a través de mensaje interno o a través de los comentarios. Nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para agendar una asesoría, ya sea presencial o virtual, y darle solución a su caso. Esto es A lo Legal, el podcast de G-Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti.